Muchos creen que los ángeles guardianes están a nuestro lado, protegiéndonos de peligros que ni siquiera imaginamos. Pero, ¿pueden intervenir físicamente para salvar una vida? Esta es la historia de un hombre que salió a pescar solo, buscando apenas un momento de paz. Lo que no sabía era que aquel viaje cambiaría su vida para siempre. Todo parecía normal, hasta que, en un instante de descuido, resbaló y cayó al río. La fuerte corriente lo arrastró, y cada intento por salvarse parecía en vano. Su cuerpo se debilitó, sus pulmones ardían y estaba seguro de que aquel sería su final, hasta que, en el último segundo, ocurrió algo imposible. Ahora escucharás este relato contado en primera persona, exactamente como sucedió. Desde pequeño, pescar siempre fue un refugio para mí. Era mi momento de paz, de olvidar los problemas y simplemente sentir el agua correr, el viento soplar y el tiempo pasar sin prisa. Ese día quería exactamente eso, paz. Tomé mis cosas y decidí ir a un río apartado, uno de esos lugares que casi nadie conoce. No le avisé a nadie. Creí que no era necesario. Al fin y al cabo, solo era un día de pesca. El camino hasta allí fue tranquilo. El sol brillaba, el cielo estaba despejado y sentía una ligereza en el pecho. Llegué al río al final de la mañana, estacioné el coche y caminé hasta un punto perfecto, donde la corriente era tranquila y los árboles proyectaban una sombra agradable. Respiré hondo, escuchando el sonido del agua. Allí solo parecía que el mundo entero había desaparecido. Preparé mi caña, lancé la línea y me senté en una roca, esperando a que el primer pez mordiera el anzuelo. El tiempo pasó lentamente y me sentí completamente relajado. Ese tipo de silencio que me hacía bien, que me hacía sentir que todo estaba en su lugar. Lo que no sabía era que en pocas horas ese silencio se convertiría en desesperación. Las horas pasaron y el sol comenzó a descender en el horizonte. La temperatura seguía siendo agradable, pero el viento, que antes era suave, ahora se había vuelto más frío y cortante. Sin darme cuenta, empecé a sentirme inquieto. Intenté ignorar esa sensación. Tal vez solo era el cansancio o el hecho de estar solo allí durante tanto tiempo, pero algo dentro de mí parecía estar alertándome. Un malestar sutil, una sensación extraña de que algo estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando me di cuenta de que el nivel del río estaba subiendo. El agua, que antes era tranquila y cristalina, ahora parecía más oscura y agitada. Las olas golpeaban las rocas con más fuerza y pequeñas ramas descendían arrastradas por la corriente. Miré al cielo. Algunas nubes comenzaron a formarse, a lo lejos, indicando que el clima podría cambiar. Sabía que en esa región las tormentas podían formarse rápidamente, pero decidí esperar un poco más. No parecía nada grave. Sin embargo, en ese momento, un viento más fuerte sopló y un escalofrío recorrió mi espalda. Instintivamente, me giré, como si alguien estuviera detrás de mí. Pero no había nadie, solo el río, el viento y esa sensación de que debía salir de allí lo antes posible. Aún así, dudé. Mi mente me decía que me quedara un poco más. Mi corazón, en cambio, parecía gritar que algo no estaba bien. Intenté ignorar aquella extraña sensación, pero solo aumentaba. Algo dentro de mí me decía que debía irme, que no debía quedarme allí por más tiempo, pero al mismo tiempo pensaba, es solo una impresión mía. Nada va a pasar. Me levanté de la roca donde estaba sentado, pensando en recoger mis cosas e irme. Pero en el preciso momento en que di un paso hacia atrás, mi pie resbaló sobre una superficie mojada. Antes de que pudiera reaccionar, perdí completamente el equilibrio. Todo sucedió muy rápido. Mi cuerpo cayó hacia atrás y sentí el impacto helado del agua envolviéndome por completo. El río, que antes parecía tranquilo, ahora era un torbellino violento a mi alrededor. Intenté salir a la superficie, pero la corriente me arrastraba hacia abajo. Mi pecho ardía mientras luchaba por respirar. El peso de la ropa mojada dificultaba mis movimientos, y cada intento de nadar era en vano. Mi mente entró en pánico. Tengo que salir de aquí. ¿Pero hacia dónde?
Todo giraba y no podía ver la orilla. La corriente me arrastraba sin control, como si solo fuera otra rama llevada por el río. Mi corazón se aceleró. El miedo se apoderó de mí. Por primera vez, pensé en la posibilidad real de no salir de allí con vida. Y fue en ese instante cuando lo entendí. Estaba a merced del río, y completamente solo. Mi cabeza emergió por un instante, y tomé todo el aire que pude antes de ser arrastrado, de nuevo hacia abajo. La fuerza del agua me golpeaba contra rocas y ramas sumergidas, y mi cuerpo ya comenzaba a perder fuerzas. Intenté nadar contra la corriente, pero era inútil. Mi pecho ardía y mis piernas estaban pesadas. A cada segundo, la sensación de asfixia aumentaba. Era como si el río me estuviera arrastrando hacia sus profundidades, tragándome poco a poco. En un momento de desesperación, intenté agarrarme a una rama que pasaba cerca de mí, pero la fuerza del agua la arrancó de mis manos. No tenía control alguno, solo era arrastrado hacia lo desconocido. Mi corazón latía frenéticamente. Sabía que, si no lograba salir de allí pronto, no me quedarían fuerzas para seguir luchando. La orilla parecía demasiado lejos y mi visión comenzaba a nublarse. Fue entonces cuando un pensamiento aterrador se apoderó de mí. ¿Así es como todo termina? El agua se volvió más fuerte, girando a mi alrededor. Mis fuerzas se agotaban. Quería gritar pidiendo ayuda, pero mi voz no salía. Al fin y al cabo, ¿quién podría oírme allí? Estaba completamente solo, o al menos eso era lo que pensaba. Mis brazos ya no respondían. Mis piernas pesaban como plomo. Cada segundo dentro de aquella agua helada parecía absorber mi energía, hasta que todo dentro de mí gritaba para que me rindiera. Mi cuerpo ya no obedecía. Mi pecho ardía por la falta de aire, y la oscuridad comenzaba a apoderarse de mi visión. Pero, en el preciso momento en que pensé que me hundiría definitivamente, sentí algo. Una presión fuerte en mi brazo, firme e inquebrantable, como si alguien me estuviera sujetando. Al principio creí que era otra rama, pero la fuerza que me sostenía era diferente. Era humana. Antes de que mi mente pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, mi cuerpo fue jalado con fuerza hacia arriba. Mi espalda raspó contra las rocas del fondo, pero, de repente, estaba subiendo. El impacto del aire frío en mi rostro me hizo jadear, absorbiendo oxígeno en mis pulmones como si fuera la primera vez que respiraba en la vida. Mis ojos estaban empañados, mi mente confusa, pero sentía con claridad. Alguien me estaba arrastrando fuera del agua. Mis manos intentaron aferrarse a esa presencia, pero estaba demasiado débil. Solo podía sentir aquella fuerza guiándome, llevándome lejos de la implacable corriente. Todo sucedió muy rápido. Cuando me di cuenta, mi cuerpo fue arrojado sobre la orilla y el agua resbaló por mi rostro mientras tosía violentamente, intentando recuperar el aliento. Mi pecho subía y bajaba descontroladamente, y mis manos se aferraron al suelo firme, como si necesitara asegurarme de que realmente estaba fuera del río. Me quedé allí unos segundos, inmóvil, tratando de asimilar lo que había sucedido. Todo mi cuerpo temblaba de agotamiento. Mi cabeza daba vueltas, pero una única pregunta se formó en mi mente, nítida y cortante. ¿Quién me salvó? Reuniendo lo poco de fuerza que me quedaba, giré la cabeza hacia un lado, buscando a la persona que me había sacado de allí. Y fue en ese instante cuando mi corazón casi se detuvo. Un hombre estaba allí, parado a mi lado, mirándome en silencio. Mi visión aún estaba borrosa, y mi cuerpo temblaba por el choque térmico, pero poco a poco logré enfocar al hombre que estaba frente a mí. Parecía tranquilo, sereno, como si lo que acababa de suceder no fuera nada extraordinario. Su ropa estaba seca, lo cual era imposible, ya que acababa de sacarme del agua. Intenté hablar, pero mi voz salió débil, casi un susurro. ¿Cómo me encontraste? El hombre esbozó una pequeña sonrisa, y su mirada llevaba algo difícil de describir. No era solo amabilidad o preocupación, era que sabiduría, como si ya supiera todo lo que yo estaba sintiendo antes, incluso de que lo dijera. Ya estás a salvo. Su voz era firme,
pero al mismo tiempo reconfortante. Miré a mi alrededor, tratando de entender exactamente dónde estaba. La corriente me había arrastrado a una distancia que no podía calcular. Lo último que recordaba era estar en medio del río, sin fuerzas para seguir luchando. Pero ahora estaba acostado en la orilla, en un terreno firme y lejos del agua. Intenté apoyarme en los codos para levantarme, pero mi cuerpo estaba demasiado débil. Mi ropa empapada pesaba sobre mí y mi respiración seguía irregular. El hombre notó mi dificultad y se arrodilló a mi lado, colocando una mano sobre mi hombro. No intentes levantarte ahora. Necesitas recuperar tus fuerzas. Había algo en su presencia que me hacía querer confiar en él. Una especie de paz que no lograba explicar, pero al mismo tiempo, una duda crecía dentro de mí. ¿Quién eres?, pregunté, aún sin aliento. El hombre no respondió de inmediato. Solo continuó mirándome, como si estuviera esperando que yo mismo llegara a la respuesta. Y fue entonces cuando me di cuenta. No había oído pasos, ningún sonido de alguien acercándose, ninguna señal de que había llegado corriendo para ayudarme. Era como si él simplemente ya estuviera allí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo dentro de mí decía que aquel no era un hombre común. Mi cuerpo aún estaba débil, pero mi mente comenzaba a aclararse. Aquel hombre me sacó del río, me puso a salvo, pero ¿cómo? No vi de dónde había venido, no escuché sus pasos, ni siquiera había huellas en la orilla fangosa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré a mi alrededor, esperando ver un bote, algún vehículo, cualquier cosa que explicara cómo había llegado hasta allí. Pero lo único que había era la inmensidad de la naturaleza. Solo el río corriendo con fuerza y el viento agitando las hojas de los árboles. Lo miré nuevamente, buscando respuestas. ¿Tú estabas aquí todo este tiempo? Él me observó con calma, como si no necesitara darme explicaciones. Su mirada llevaba algo profundo, algo que me hacía sentir pequeño ante lo que acababa de suceder. Estaba donde necesitaba estar. Mi pecho se oprimió. ¿Qué significaba eso? Quería hacer más preguntas, quería entender, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre sonrió levemente y se puso de pie. Ahora estás a salvo. Necesitas descansar. Dio algunos pasos hacia atrás. Mi cabeza seguía dando vueltas y mi cuerpo pesaba, pero reuní fuerzas para incorporarme un poco más y extender la mano. Espera, al menos dime tu nombre. Pero él no respondió. En ese instante la brisa sopló con más fuerza y, por un breve momento, cerré los ojos para evitar que el polvo entrara en ellos. Cuando los abrí de nuevo, él ya no estaba allí. Me quedé, inmóvil. Miré en todas direcciones buscándolo, esperando verlo caminar a lo lejos. Pero no había nada, ningún rastro, ningún sonido, ninguna señal de que alguien hubiera estado allí, aparte de mí. Y fue en ese momento cuando una verdad abrumadora me golpeó como un rayo. Aquel hombre no era un hombre común. Mi cuerpo quedó paralizado. Mis ojos recorrieron la orilla del río, mi mente intentando encontrar alguna explicación lógica. Pero no había huellas, no había sonido de pasos desapareciendo en el bosque. Nada. Aquel hombre simplemente desapareció. Mi corazón se aceleró. El recuerdo de su mirada, la forma en que apareció justo en el momento preciso, su voz firme y serena. Todo parecía irreal. Aún sentía el peso de su mano en mi hombro, la fuerza con la que me sacó del agua. Pero él ya no estaba allí. El viento sopló de nuevo y un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces cuando algo dentro de mí se encendió. Yo no debería estar vivo. La corriente era demasiado fuerte. Ya no tenía fuerzas para luchar. Si aquel hombre no hubiera aparecido, si aquella mano no me hubiera sujetado, habría muerto. Y fue en ese momento cuando lo comprendí. Aquel no era un hombre cualquiera. Una ola de emoción me invadió. Mis ojos se llenaron de lágrimas. La sensación que antes era miedo se transformó en un profundo sentimiento de gratitud. Lo sabía con certeza. Me había salvado un ángel de la guarda. Mi pecho se oprimió y por un momento miré al cielo intentando entender
por qué había sido elegido para vivir. Aún jadeante, susurré un gracias, sin saber exactamente a quién me dirigía. Pero en el fondo de mi corazón sabía que alguien me escuchó, y desde aquel día nunca más dudé de que fuerzas invisibles caminan a nuestro lado, protegiéndonos en los momentos más oscuros.